Ley, tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. Desocupados en las ciudades. Tenemos déficit habitacional. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Esta es para muchos una simple imagen de una elección cualquiera, pero el trasfondo de esta foto es mucho más grande de lo que parece. Cuántos muertos y heridos, cuántas masacres, cuántas lágrimas y luto, cuántas represiones y tortura le costó al pueblo boliviano poder ver esa imagen. Finalmente, una mujer de pollera votando en elecciones para elegir a su próximo presidente. Una imagen contiene más de 1000 historias y esta es la historia del duro camino hacia la democracia boliviana. Para esta historia nos remontamos al año 1978, año del desgaste del régimen bancerista. Muchos sectores entran en huelga de hambre y en realidad el país entero estaba cansado de la dictadura. En Bolivia se pedía clamorosamente la llegada de una democracia luego de 7 años de cruento régimen, 7 años de represión, 7 años de censura, de desconocimiento de los derechos y de tortura. Todo esto bajo el lema de orden, paz y trabajo. Las protestas, las huelgas y las manifestaciones contra la dictadura no cesaban. El desgaste no era solo interno, sino también externo. La comunidad internacional, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, exigió a todos los países latinoamericanos iniciar sus procesos democráticos e ir reemplazando el viejo modelo militar dictatorial por uno de orden civil democrático. Finalmente, el régimen de Banzer había perdido el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de Jimmy Carter. Estados Unidos fue un factor clave en el mantenimiento de la dictadura bancerista. Sin su apoyo, el régimen quedaba prácticamente huérfano. Viéndose acorralado en distintos flancos, con los precios internacionales cayendo, cuando se reducen los ingresos de capital externo, cuando la deuda debe ser pagada, el dictador decidió convocar a elecciones para 1978 para entregar el poder en 1980. Déficit en aulas y déficit en instalaciones sanitarias. Nuestros caminos son insuficientes. Por consiguiente, estos recursos serán empleados en su totalidad y todos los que podamos conseguir en el futuro para este mismo propósito. Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo el 9 de julio de 1978. Para estos comicios se presentaron 3 importantes candidaturas. La candidatura que agrupaba a los partidarios de Banzer, encabezada por el ministro del Interior, Juan Pereda Asbun, que iba como candidato por la UNP, la Unión Nacionalista del Pueblo, que sacó el 50.88% de los votos. Por otro lado, tenemos la candidatura del expresidente Hernán Siles Suazo por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, MNRI, que consiguió el 25.01%, y por su parte, la del también expresidente Víctor Paz Estenssoro del MNR, que logró apenas un 11.03%. Sin embargo, las elecciones fueron manipuladas a favor del candidato militar. El general Juan Pereda Asbun, que supuestamente había ganado las elecciones con mayoría absoluta, había cometido fraude. Habían más votos que votantes. Un imposible 103% hizo que la población boliviana saliera a las calles contra el monumental fraude electoral. Estábamos conscientes de que evidentemente se había hecho fraude. Finalmente, tras la presión, el dictador Banzer termina anulando las elecciones. Ante este panorama, y al ver su presidencia arrebatada, el mismo Juan Pereda Asbun encabeza un golpe de estado contra el gobierno y saca a Banzer del Palacio Quemado. Entre lágrimas y sollozos que marcaban el fin de su régimen y el inicio de otro, era oficial: Banzer había caído. 7 años es suficiente para satisfacerse. Pereda se proclama presidente e instala su débil e impopular gobierno. El paso de Pereda por la presidencia y la historia de nuestro país sería completamente efímero. Las protestas y las demandas ciudadanas persistirían durante todo su gobierno. Mientras tanto, en el seno de las Fuerzas Armadas habían 2 posturas.
la militarista, que proponía la prolongación de los militares en el poder político, y la institucionalista, que proponía entregarle el poder político a los civiles y culminar finalmente el proceso democrático. Uno de esos generales institucionalistas era David Padilla Arancibia, quien en noviembre de 1978 encabezó un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Pérez Asbun, que tan solo duró 3 meses. Una vez Padilla Arancibia asume como presidente de la República, anuncia al país que encabezará un proceso electoral con el fin de entregarle la banda presidencial a un civil electo democráticamente por todo el pueblo boliviano. Y así fue. El flamante presidente militar convocó a elecciones nacionales y presidió los comicios que se llevaron a cabo el 1 de julio de 1979. Los resultados de estas elecciones fueron de más está decir polémicos. Para estas elecciones se presentaron diversos candidatos con diversas posiciones políticas. Representando a la izquierda estaba Hernán Siles Suazo de la UDP, quien sacó 528.696 votos, lo que representaba un total del 35.97% de la elección. Por otro lado, un Paz Estenssoro, mucho más de derechas, representaba al MNR en una candidatura presidencial que logró 527.184 votos, lo que representaba un 35.87% de la elección. Otros candidatos dignos de mencionar fueron el ex dictador Hugo Banzer Suárez, quien esta vez buscaba la presidencia de forma constitucional de la mano de su nuevo partido político, ADN, y el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había impuesto un juicio de responsabilidades contra la dictadura banzerista. Por un lado, el ex dictador sacó un considerable 14.89%, mientras que el socialista logró un 4.82% en su primera aventura presidencialista. Tan solo 1.512 votos separaban a los principales candidatos. Por un lado, Siles alegaba su mayoría relativa, mientras Paz pedía la declaración del empate técnico. Sin embargo, al no existir una mayoría absoluta, según la Constitución de aquel entonces, el presidente tenía que ser electo por el Congreso Nacional. Las dos principales opciones fueron precisamente los dos primeros lugares. Los expresidentes Paz y Siles, antiguos compañeros en la Revolución, ahora enemigos, contendrían por la elección congresal. Pasaban los días, pasaban las semanas, y el Congreso no se ponía de acuerdo para elegir al próximo mandatario. La nación boliviana estaba expectante para ver cuál sería el desenlace de esta situación. Muchos, esperanzados en el tan anhelado retorno a la democracia. Sin embargo, pasaban los días y la solución no llegaba. El Congreso, de aquel entonces, estaba compuesto por 64 MNRistas, 46 UDPistas, 22 adenistas, 5 socialistas y otros 7 legisladores de diversos partidos políticos. Estas 144 personas no pudieron ponerse de acuerdo, no pudieron dejar a un lado sus intereses partidarios y sectarios en pro de la democracia del país. Los nombres de estos legisladores pasarán a la historia por su egoísmo e indiferencia, siendo propiciadores y cómplices de lo que sucedería más tarde. Al ver que ninguno de los dos candidatos lograba juntar los votos suficientes para proclamarse, incluso las Fuerzas Armadas y el gobierno llegaron a comunicar que si los legisladores civiles no llegaban a un acuerdo, el gobierno militar se quedaba, como podemos comprobarlo en posteriores declaraciones del expresidente Padilla Arancibia. Para lograr con ese objetivo que nosotros podamos cumplir con el pueblo. Cuando fue la delegación en la noche, le dije, si ustedes no deciden, vamos a ver lo que va a pasar. Nada más les dije. ¿Qué significaba eso? Significa eso que si no decidían hasta el día que yo dije, nos quedábamos. Claro, porque era legal. A mí me parecía legal. Al ver que la situación no avanzaba, fue cuando el diputado de ADN Oportunidad, Guillermo Tineo, presentó ante el Congreso Nacional la llamada Solución Guevara, que consistía en nombrar al presidente del Senado, Walter Guevara Arce, como presidente interino. El Congreso, con tal de no prolongar más el gobierno militar, decide apoyar la propuesta y proclamar finalmente a Guevara Arce como presidente de la República.
Walter Guevara fue uno de los líderes más importantes de la Revolución del 52. Era un político experimentado, el cual a lo largo de su carrera escribió diversos libros ideológicos y literarios. En la política desempeñó diferentes cargos durante los gobiernos revolucionarios e incluso durante el gobierno del general Barrientos. Por ende, se presumía que tenía la suficiente experiencia para encabezar un gobierno interino, el cual finalmente le daría la democracia al país. Sin embargo, Guevara Arce era enemigo político tanto de Siles Suazo como de Paz Estenssoro. Es más, en aquella época se decía que el Dr. Paz y el Dr. Siles nunca se pondrían de acuerdo, en nada, solo en una cosa. El Dr. Guevara no tenía que ser presidente. Está de más decir que el flamante presidente la tuvo muy difícil al no tener una plataforma política sólida para apoyarlo en el legislativo. El gobierno de Guevara encontraría sus primeras dificultades al proponer reformas económicas que para los políticos del MNR y la UDP eran fuera de la competencia del gobierno interino. Para ellos, el presidente Guevara Arce se estaba excediendo de sus poderes. Conforme iban pasando las semanas, las fuerzas opositoras y miembros de las Fuerzas Armadas comenzaron a conspirar contra el gobierno interino. El ambiente era tenso y las relaciones entre el ejército boliviano y el gobierno nacional se fueron deteriorando. Se creía que el golpista sería el general Acero, sin embargo estaban muy equivocados. Distintos políticos opositores a Guevara empezaron a visitar la casa del coronel Alberto Natusch Busch. Entre esos conspiradores se encuentran personajes como José Filman Velarde, Guillermo Bedregal Gutiérrez, Abel Ayoroa Argandoña o Edil Sandoval Morón, por el lado civil. Y por el lado militar, personajes como Luis García Mesa, Edén Castillo Galarza, Jaime Niño de Guzmán, Óscar Larraín, Walter Núñez y Carlos Mena Burgos conspiraron contra el gobierno para volver a establecer una dictadura militar en el país, intentando persuadir a Natusch para ejecutar el golpe de Estado y comenzar el levantamiento militar. Diversos intereses personales, el miedo a la llegada de la izquierda al poder y el miedo sobre todo a una democracia que enjuicia a los militares por los crímenes cometidos impulsaron este cruento golpe de Estado financiado por viejos partidos políticos e incluso poderes empresariales. Pero durante estos días no todo era malo. Por un lado, el breve gobierno de Guevara Arce destaca históricamente por dos grandes logros. Uno de ellos fue el colocar a la primera mujer ministra de nuestra historia. Ana María Romero juramentó como ministra de Prensa, marcando un gran precedente para el país y un gran paso para la llegada de la mujer boliviana a la política nacional, siendo un miembro activo del gobierno tanto en el poder como en la clandestinidad. El segundo gran logro fue una de las victorias diplomáticas más importantes de la historia boliviana. La reunión hemisférica de la OEA ponía a Bolivia en el epicentro de la diplomacia continental. Embajadores, cónsules, cancilleres, diplomáticos de diversos países e incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, llegaron a La Paz acudiendo a la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. La sesión era de suma importancia, puesto que se celebraba el centenario del enclaustramiento marítimo boliviano. El presidente Walter Guevara Arce expondría la problemática boliviana de la siguiente manera. Este problema jamás fue bilateral en el estricto sentido del término. Se originó en el siglo XIX, cuando las grandes potencias mundiales de aquella época buscaban materias primas sin mucho escrúpulo moral ni político en la forma de obtenerlas. Como se ve, el verdadero origen de este problema estuvo lejos de ser bilateral, porque trascendió incluso los límites de nuestro continente. Por otra parte, cuando la guerra se produjo, resultó que el territorio boliviano sobre el mar interfería a los propósitos estratégicos expansionistas de uno de los contendientes. Lo que Bolivia tuvo desde su independencia, lo que perdió en una guerra manipulada desde lejanas cancillerías, en complicidad con intereses locales, y lo que necesita para desarrollarse en igualdad de condiciones con los otros países del hemisferio, no puede calificarse de simple aspiración. En esta histórica sesión, el presidente Guevara Arce, el canciller Fernández Saavedra y el equipo diplomático boliviano lograron que la OEA reconozca el enclaustramiento marítimo como un problema hemisférico, como un tema regional y algo que se tenía que resolver multilateralmente. Debe terminar. Ha señalado en forma rotunda la intención de los Estados americanos de participar en forma activa en la solución de conflictos que son factores de perturbación permanente entre los miembros de la organización.
Poco tiempo tuvieron los bolivianos para celebrar, puesto que cuando los diplomáticos extranjeros todavía seguían en sus hoteles, los tanques salieron a las calles en la madrugada del 1 de noviembre de 1979, anunciando un nuevo golpe militar, esta vez a la cabeza del coronel Alberto Natús Busch. Este golpe lo conocemos como el Golpe de Todos Santos y representa una de las vergüenzas internacionales más grandes de nuestra historia. Los diplomáticos tuvieron que salir expulsados de Bolivia. Así, acababa el gobierno de menos de 3 meses, el gobierno de Guevara Arce, y uno de los gobiernos más sangrientos del siglo XX boliviano estaba por comenzar. Pero esa campaña más bien ha servido para que el verdadero pueblo se dé cuenta de cuál es su enemigo y cuál es su amigo en este país. Entre el 1 y el 16 de noviembre de 1979, la ciudad de La Paz se convirtió en un baño de sangre. Bajo el mando político de Natús Busch y el mando militar de Alberto Grigovsky y Arturo Doria Medina, el ejército reprimió a sangre fría a la población que salió a protestar contra el nuevo golpe de Estado. La represión fue algo cotidiano durante los aciagos días que gobernaron Natús Busch y Guillermo Bedregal, dando como resultado decenas de muertos y heridos. El apoyo político y social que le prometieron y aseguraron a Natús nunca llegó. Es más, el militar no tardó en quedarse sin prácticamente ningún aliado político. Natús había sido engañado por los politiqueros de turno. Un hecho particular fue que tanto la libertad de prensa como el Congreso se mantuvieron vigentes durante su régimen. En un inicio se arrestaron a los expresidentes Guevara, Siles, Padilla y Paz. Sin embargo, luego el mismo coronel ordenaría su libertad. Pretendía convocar a elecciones para el siguiente año. Sin embargo, tanto las protestas como los asesinatos no cesaban. De acuerdo a lo que leí en mi mensaje a través de la televisión boliviana, nosotros cumpliremos con el mandato del Congreso Nacional. A través del señor Guillermo Bedregal y el señor Edil Sandoval Morón, cursaremos la invitación pertinente y daremos las totales y absolutas garantías para que se reúna el Congreso y delibere libremente. El gobierno de facto era consciente de que el golpe había fracasado y que las perspectivas a largo plazo eran muy malas, por no decir prácticamente inexistentes. Es entonces cuando Natús Busch convocó en el Congreso a las 3 fuerzas políticas más importantes del país, los partidos, la COP y los militares, para decidir qué iba a suceder con la nación y con el gobierno. El pedido de los civiles era claro: fuera el presidente militar. Y el pedido de los militares también era claro: no vuelve el anterior presidente. Como resultado tenemos el histórico: se va Natús, pero no vuelve Guevara. 16 días duró el gobierno de Natús, y 16 días bastaron para dar al país un total de 208 muertos, 221 heridos, 224 desaparecidos. Natús salía en su jeep por la puerta trasera de Palacio Quemado. 16 días de gobierno, pero ya hace más de 40 años que los bolivianos tenemos una pregunta para el coronel: ¿por qué lo hiciste, Natús? Aquí tenemos unas declaraciones que el coronel golpista hizo muchos años más tarde. Bueno, el movimiento de 1979 no debía haberse producido en ese momento y en esa circunstancia en la que se produjo. Hubiera un hecho lamentable y doloroso, que el primero que lo siento soy yo. No eludo en absoluto mi responsabilidad. Aparezco como la cabeza de ese movimiento y lógicamente la cabeza es la responsable. No se la he hecho a ninguno más, es mía. Años más tarde, Guillermo Bedregal, en una entrevista en el programa De Cerca del periodista Carlos Mesa, en medio de una risa nos relata la motivación del golpe de Estado que luego derivó en una de las masacres más grandes del siglo XX boliviano. ¿Usted creía que tenía alguna opción de éxito en la elección en que usted creó el MNRU? No, el objetivo era fregar a Paz. Como el objetivo del golpe de decir fregar a Guevara. ¿Es verdad que el objetivo era fregar a Guevara? Sí. En la misma entrevista cuenta la reacción de Paz Estenssoro luego del fracaso del golpe, atribuyéndole una cínica e indolente frase: por lo menos fregamos a Guevara. El Congreso, en una legalmente cuestionada sesión, tuvo que elegir quién sería el nuevo presidente de transición. Aquí entra en la escena una diputada emenerrista que tuvo un papel clave en el combate y las negociaciones con el régimen de Natús, Lidia Geyler Tejada. Así es como por unanimidad se escoge a la diputada Lidia Geyler
como presidenta transitoria de Bolivia. El gobierno de la nueva mandataria tenía un objetivo claro: convocar a elecciones y darle finalmente al país un presidente electo democráticamente. De la jefa del Estado boliviano. Muchas gracias. De esta manera, el 16 de noviembre de 1979, la señora Lidia Gayler Tejada se convierte en la primera mujer presidenta de Bolivia. A diferencia de Guevara, el gobierno de Gayler estaría fuertemente aliado con el MNR. Esto le daba un margen mucho más grande de maniobra, pero la historia nos demostraría que no fue suficiente. El gobierno de Gayler fue bastante polémico en medidas económicas. Fue el primer gobierno en enfrentar los primeros golpes de la crisis que se avecinaba. El gobierno tuvo que subir los precios de los carburantes, de los transportes, de la canasta familiar y una controvertida medida: devaluar el peso boliviano de 20 a 25 pesos por dólar, lo cual ocasionó bloqueo de caminos y paros desde la COP. Durante el gobierno de Lidia Gayler, los militares cometieron diversos crímenes que quedarán en la historia del país, como el atentado del 27 de junio contra la manifestación de la UDP en el Prado de la Paz, donde se lanzó una granada que dejó 2 muertos y 3 heridos, o el accidente aéreo del candidato vicepresidencial Jaime Paz, que volaba en una avioneta de propiedad del coronel Luis Arce Gómez. Dicho accidente no lo mató, pero le dejó quemaduras por el resto de su vida. Y por último, uno de los crímenes más nefastos y que más conmocionó a Bolivia: el asesinato del sacerdote jesuita y defensor de la democracia Luis Espinal Camps, torturado en un matadero luego de investigar la compra con sobreprecio de aviones para la Fuerza Aérea. Esa compra fue hecha por el general Jaime Niño de Guzmán. Espinal pasará a la historia como un español héroe en Bolivia. A pesar de todo, llegó el día de las elecciones. La presidenta cumplió su palabra y presidió las elecciones del 29 de junio de 1980, las cuales fueron uno de los comicios con más participación tanto política como ciudadana. Entre los múltiples candidatos presidenciales se encontraban los expresidentes Paz Estenssoro, Siles Suazo, Guevara Arce y Siles Salinas, el ex dictador Hugo Banzer, el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder de la COP y ex vicepresidente Juan Lechino Kendo, el ex ministro Guillermo Bedregal, los indigenistas Constantino Lima y Luciano Tapia Kispert y el falangista Carlos Valverde Barberí. Pero los 4 protagonistas de la jornada electoral fueron sin duda Hernán Siles con un arrollador resultado del 38.74%, Paz Estenssoro con 20.15%, afectado por su vinculación con el golpe y la masacre de Todos Santos, Banzer con un 16.83%, que se posiciona como la tercera fuerza política, y Marcelo Quiroga Santa Cruz con un 8.71%. Las elecciones tuvieron un claro ganador: la UDP y Siles Suazo. Antes de la posesión del presidente, varios errores políticos y estratégicos, como el de ratificación de Luis García Meza, primo de la presidenta, en el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas, llevaron al régimen a estar acorralado por los oficiales. Los militares querían volver al poder después de la bochornosa salida de Natush y además cumplir corruptos compromisos contraídos durante sus gobiernos. El narcotráfico, la banca y el crimen organizado intervinieron activamente en el financiamiento del golpe. La conspiración ya estaba en marcha. Incluso asesores argentinos intervinieron en la ejecución y represión del golpe de Estado. El día definido fue el 17 de julio. Es entonces cuando una división se alzó en Trinidad, se tomó Palacio Quemado, se arrestó a todos los ministros y se secuestró a la presidenta para luego obligarla a renunciar. El golpe había triunfado. El general García Meza, primo de la presidenta, juramentaba como primer mandatario en el cuartel de Miraflores. El mismo día del golpe se cegó la vida de uno de los bolivianos más brillantes de la historia. El candidato a la presidencia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, había sido asesinado cuando los militares intervinieron la COP, siendo impactado por una ráfaga de tiros, muriendo junto a Carlos Flores y Justo Vega. Recuerdo y veo hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese. Nada más, no recuerdo sangre, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente. Quiroga Santa Cruz había iniciado el juicio de responsabilidades contra Banzer. Aquel atrevimiento le costó la vida ese 17 de julio. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado, intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores, ampararse
con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como el presidente de la República. Así acababa el gobierno de la primera mujer presidenta de Bolivia y comenzaba una nueva dictadura militar en el país, la dictadura del general Luis García Meza Tejada. La nación veía cómo nuevamente la democracia era arrebatada de sus manos y cómo un nuevo engreído general tenía el ego tan grande como para creer que podía ser un buen presidente. El régimen del general García Meza y el ministro Luis Arce Gómez se puede describir perfectamente con una sola palabra: narcodictadura. Con tan solo mencionar el hecho de que Roberto Suárez Gómez y el Banco Ambrosiano fueron los principales financiadores del golpe militar y trabajaron conjuntamente en un grupo que se denominó La Corporación, en la cual el dictador y el narcotraficante creían que a partir del tráfico de drogas se podría sacar adelante el país. El régimen no tardó en ser señalado internacionalmente como una narcodictadura, tal y como podemos verlo en este reportaje del famoso programa 60 Minutos del periodista estadounidense Mike Wallace, el cual fue arrollador para la dictadura. This report on the Minister of Cocaine takes on a special relevance. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. Because it's an illegal business operating from a foreign country, it's impossible to pinpoint exactly how much money he and his countrymen make from the drug trade. The best guess is that it's around $1 billion a year, and the man you're about to meet has been taking a big personal cut of that. His name is Luis Arce Gómez, o more precisely, Colonel Luis Arce Gómez. El reportaje fue devastador para la imagen exterior del régimen, y en especial para la de Luis Arce Gómez, que quedó internacionalmente conocido como el ministro de la cocaína. La comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, no reconocieron a García Meza como presidente. El único gobierno de la región que reconoció al flamante régimen fue la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla. El dictador Luis García Meza pretendía gobernar durante 20 años e instaurar su denominada democracia inédita. El presidente de facto daba discursos de tinte nacionalista, reivindicadores de la soberanía nacional, en los cuales atacaba a los partidos políticos tradicionales y a la comunidad internacional que no lo reconocía. El dictador, sus colaboradores más cercanos, los militares, los empresarios allegados a la dictadura y los narcotraficantes que operaban en el país se hacían ricos a costa del sufrimiento del pueblo boliviano que día tras día era reprimido con saña y vileza. El siguiente video es un fragmento de uno de los discursos que daba el dictador por aquel entonces, el cual refleja su pensamiento político. Gobernar es difícil, criticar es fácil. No se resuelve en pocos meses lo que se destruyó en muchos años. Si hemos llamado a nuestro gobierno de reconstrucción nacional de las Fuerzas Armadas, es porque nos proponemos extirpar todo lo malo y sentar las bases de un profundo y duradero resurgimiento del país. Reprimieron al pueblo, cerraron diarios, persiguieron periodistas, asesinaron a opositores, encarcelaron a protestantes, robaron de los fondos del Estado, se cerraron colegios, universidades y centros educativos, además de que deterioraron una economía que ya de por sí estaba rota. El régimen de García Meza será recordado como uno de los gobiernos más nefastos de la historia de Bolivia. Pero ningún mal es eterno y finalmente el régimen fue perdiendo adeptos y aliados clave para su mantenimiento. Uno de los golpes más fuertes fue la salida de Luis Arce Gómez del Ministerio del Interior, tras una serie de protestas que clamaban su expulsión. Posteriormente, generales como Humberto Cayoja, los hermanos Áñez, Emilio Lanza Armaza y el mismo expresidente Alberto Natus Bush se levantaron en armas pidiendo la salida de García Meza del poder. Ningún mal dura 100 años y García Meza termina acorralado y sin aliados políticos, lo que lo obliga finalmente a resignar el mando presidencial y renunciar el 4 de agosto de 1981 tras un poco más de un año de dictadura. Ha pretendido asaltar el poder. Saben que han surgido dos nuevos salvadores de la patria y que un tercero actúa sigilosamente desde la sombra. Es por eso que al dirigirme a ustedes como el presidente de los bolivianos honestos y dignos, hago un llamado al pueblo para que conserve la serenidad frente a la provocación y llamado a la aventura. El pueblo de Bolivia está cansado de tanta tontería. Que nadie se llame a error cuando afirmo
que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Mesa no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. De no distorsionar este noble propósito de ordenamiento nacional que se ha propuesto las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Comandantes. Tras la caída de García Mesa, las Fuerzas Armadas decidieron continuar con el mando sobre el aparato político, tal como García Mesa lo había propuesto en su discurso de renuncia. De esta manera, asumió el mando de la nación una nueva junta militar, compuesta por Waldo Bernal Pereira, Óscar Pamo Rodríguez y Celso Torrelio Villa. Dicha junta ejercería el poder interinamente hasta la elección de un presidente, lo cual ocurrió el 4 de septiembre de ese mismo año, cuando el general Celso Torrelio Villa asume la presidencia de la República. El gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación está consciente que esas medidas, por lo excepcional de la situación que se agravó en los últimos 24 meses, son duras y alcanzan con su rigor a todos los estratos sociales de nuestra población. Pero el modelo y la imagen militar ya estaban completamente desgastadas y el camino hacia la democracia ya era irreversible. El gobierno de Celso Torrelio sería irrisorio y momentáneo, sin embargo tomaría una de las decisiones económicas más importantes de la historia del país: la flotación del dólar, que a la larga sería el génesis de la hiperinflación de inicio de los 80. El mal manejo gubernamental, una enfermedad y una crisis interna dentro de las Fuerzas Armadas harían que el presidente Torrelio resigne el mando de la nación y renuncie a la presidencia. Ante estas circunstancias se presentan dos posibles sucesores militares: el general Natalio Morales Mosquera y el coronel Faustino Ricotoro, quien tenía aspiraciones presidencialistas hace ya mucho tiempo. El pleito entre ambos militares finalmente desencadenaría en una solución sui generis. El general Morales Mosquera, con tal de evitar la proclamación del polémico coronel Ricotoro, renuncia a sus aspiraciones y apoya la elevación del general Guido Vildoso Calderón a presidente de la República. Por Dios y por la patria, desempeñar fiel y lealmente la presidencia de la República, del gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro. El nuevo presidente tenía una misión: entregarle finalmente el poder a los civiles, dar paso a la democracia y ser el último presidente militar. Para la transición se presentaron dos opciones. La opción propuesta por los militares era convocar a nuevas elecciones para 1983 y tener un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Por otro lado, estaba la opción que propuso el periódico Última Hora: reconocimiento a las elecciones de 1980 y convocar al Congreso de aquel año. Finalmente, la presión social y una oscura estrategia de Paz Estenssoro harían que la segunda opción sea impulsada. El problema con el Congreso de 1980 era la baja representación parlamentaria de la UDP, lo cual le daría un escaso margen de gobernabilidad en el Congreso. Posteriormente, esto ocasionaría muchos problemas que veremos más adelante. 1988 es una gran victoria táctica y estratégica de Paz Estenssoro sobre Siles, porque Paz Estenssoro le entrega el gobierno a Siles en sus propias condiciones, ¿no?, reteniendo la mayoría del Congreso, eso es muy cierto. Y había una razón política muy clara. Como decía el doctor Paz, la UDP es un globo y hay que desinflarlo, ¿no? Y la única forma de desinflarlo es darle el poder. Ya en la práctica del gobierno, el pueblo verá lo que es la UDP.
El presidente Guido Vildoso cumpliría su promesa convocando al Congreso de 1980 y reconociendo las elecciones del mismo año. La elección congresal sería entre el expresidente Siles y el exdictador Hugo Banzer. Doctor Hernán Siles Suazo. Siles Suazo. Siles Hernán. General Hugo Banzer. Siles Suazo. Resultado del escrutinio. Doctor Hernán Siles Suazo, 113 votos. Hugo Banzer Suárez, 29 votos. Siles Suazo llegaría a la ciudad del Alto el 8 de octubre de 1982. Después de un exilio en el Perú, llegaba al país para finalmente asumir lo que le correspondía por voluntad del pueblo boliviano, la presidencia de la República. ¡Viva el movimiento! ¡Gloria a Villazuel! ¡A Hernán Siles Suazo le espera el poder! Llegó el tan añorado 10 de octubre, el día de la transmisión del mando presidencial. La Plaza Murillo estaba repleta y el país entero estaba expectante. Entre los invitados especiales estaban el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, y el presidente de Colombia, Belisario Betancur. Los dos protagonistas de la jornada dieron sus respectivos mensajes y a continuación escucharemos ambos. La conducta demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno, en el supremo y actual momento histórico para la nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial. Que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Aquel joven teniente Vildoso, que alguna vez recibía su grado militar de la mano del entonces presidente Siles, ahora como general y presidente de la República, le entregaba el mando de la nación a un mucho más viejo Siles Suazo, siendo ambos los personajes clave para el retorno de la democracia al país. Masiva concentración de trabajadores, de gentes de las ciudades, de compañeros del campo, me recuerda y me emociona las grandes manifestaciones de la Revolución de 1952. Finalmente, y tras 18 años de gobiernos militares, golpes de Estado, fraudes, desconocimiento de elecciones, censura y persecución, la democracia llegaba a Bolivia. Hernán Siles Suazo fue posesionado como presidente constitucional de la República aquel 10 de octubre de 1982, marcando el inicio de la democracia y poniendo punto final a los regímenes militares. A las leyes y sus instituciones. Sí. Hugo Banzer Suárez, Juan Peredas Bun, David Padilla Arancibia, Walter Guevara Arce,
Alberto Natush Bush, Lidia Geilder Tejada, Luis García Mesa Tejada, Celso Torrelio Villa, Guido Vildoso Calderón y Hernán Siles Suazo son los nombres que representan la que quizás es la etapa más inestable de la historia de nuestro país. 10 presidentes entre julio de 1978 y octubre de 1982. Estos son 4 años que representan la lucha de un pueblo por su tan añorada democracia, la lucha y el servicio de miles de patriotas que dieron todo, recibiendo gasificaciones y balazos, siendo torturados, perdiendo extremidades, ojos y muchos incluso la vida, por ver una Bolivia en democracia. La responsabilidad histórica de esa generación fue combatir la dictadura. La nuestra es evitar que se repita. Nunca más una Bolivia en dictadura, ni olvido ni perdón para los verdugos de un pueblo entero y gloria a los caídos por la causa democrática. Por una Bolivia más inclusiva, por una Bolivia más digna y por una Bolivia más libre, es digno incluso el perder la vida. Siempre será mejor el ruido, el bullicio e incluso el desorden de una democracia que el silencio imperturbable de una dictadura. La democracia no lo es todo, pero todo es nada si no hay democracia.